diafragmática. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es enterocolitis necrotizante. Como ya haber visto en sus prácticas, es una patología principalmente de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer y nuevamente prematuros, ¿no? Usualmente, digo, porque también hay un porcentaje, aunque menor, que se pueden desarrollar enterocolitis en los pacientes a término, ¿no? Usualmente son, pero lo usual es como ven ahí en la pantalla, ¿no? Veitas así. Es un síndrome clínico quirúrgico, ya que no siempre requiere manejo quirúrgico. Hay muchos que solucionan simplemente con manejo médico, hasta un 50% se dice, ¿no? Y esto pues va a requerir un manejo quirúrgico. Las causas son múltiples, la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hay inflamación de todo el intestino. La inflamación puede llegar incluso a desarrollar necrosis y perforación del intestino. Al igual que la mayoría de las patologías neonatales, ahora la sobrevida ha aumentado bastante, todo esto gracias a los avances en los cuidados intensivos neonatales, ¿no? La incidencia en realidad es 1 a cada 1000 si contamos todos los recién nacidos, pero si vamos a los de muy bajo peso, puede llegar incluso a 10 de cada 100, ¿no? El 90% son prematuros, pero en un 10% pueden ser pacientes a término. Es muy raro, ¿no? Un 10% es raro que un paciente que nazca a término y con un buen peso desarrolle NEC, pero lo hay, ¿no? Y usualmente cuando son los pacientes a término son los que desarrollan un NEC masivo, ¿no? Digamos, de todo el intestino. Tiene que ver con factores de hipoxia al nacer, con cardiopatías, ¿no? Cada vez que haya algún riesgo de hipoxia. Ya la mortalidad es alta en estos pacientes, un 30%, se dice incluso que puede llegar hasta el 50%, y a menor peso y menor edad gestacional la mortalidad es mayor, ¿no? Igual es mayor en quienes han sido tratados quirúrgicamente, ¿no? Porque es de un grado más avanzado. Ya, las causas son múltiples, pero principalmente la prematuridad, la alimentación enteral y que tenga una colonización bacteriana normal. ¿Ya? En la prematuridad, porque hay menor secreción gástrica, y está demostrado que la secreción gástrica es un factor protector para enterocolitis. También hay déficit de ciertas enzimas, es un intestino inmaduro, ¿no? Entonces tiene mayor predisposición a la inflamación, la función de barrera intestinal va a estar disminuida, hay menor motilidad intestinal, lo que favorece el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y igual la vasculatura también está alterada, ¿ya? Uno de los principales, digamos, causas es la alimentación enteral, que tiene que ver mucho con el avance progresivo, ¿no? Un avance agresivo en la alimentación, que aumentemos mucho el volumen en estos alimentos de forma brusca de leche, o que se alimenten con fórmula, ¿no? Porque son hiperosmolares, ¿no? Y bueno, en la colonización bacteriana normal, estos son pacientitos que están en una UCI neonatal por la prematuridad extrema, entonces ya están con antibiótico-terapia empírica, ¿no? Lo que favorece el aumento de crecimiento de patógenos anómalos, ¿no? ¿Ya? Son lo mismo, ¿no? Los diferentes eventos que dan inicio a la prematuridad, la infección, factores hipóxicos, a la alimentación hiperosmolar, todo esto lleva a un daño en la mucosa del intestino, ¿no? Puede llevar a congestión, edema, incluso llegar a necrosis, ¿no? Bueno, todos los factores producen un éxtasis del contenido intraluminal, por lo que hay sobrecrecimiento bacteriano, y estas son las bacterias que van a ser productoras de gas. Este es el gas que vemos en las radiografías de abdomen, como en la pared intestinal, como neumatosis, ¿no? La neumatosis es gas en la pared intramural, en la pared del intestino, y esto es producida por las bacterias, ¿no? Todo el sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, la neumatosis saben que no siempre es manejo quirúrgico, ¿no? Puede ir hacia la curación o también puede ir hacia la perforación.
¿no? Si se perfora el intestino, ahí sí va a ser un manejo quirúrgico. Esta es la clasificación de Bell. Tenemos 3 estadios: estadio de sospecha, indefinida y NEC avanzada. Estadio 1, 2 y 3. ¿No? En el estadio 1 en realidad es un paciente que puede ser similar a un ILIA, ¿no? Paciente distendido, con cierta, inestabilidad térmica, letárgico, ¿no? Que empieza a cursar con distensión abdominal, residuo gástrico bilioso, pueden haber vómitos biliosos, sangrado en heces, ¿no? Pero en las radiografías de abdomen simplemente vemos un patrón de hilio, ¿no? Una distribución al del gas, cierto edema de pared, pero nada más. La NEC definida, lo que nos define NEC es la presencia de neumatosis intestinal. ¿Okay? Una vez que vemos neumatosis, ya sí o sí es una enterocolitis, ¿ya? Esto se da en el estadio 2A, ¿no? Acompañado obviamente de otros signos, como ya hay ausencia de ruidos intestinales también. Y mientras va progresando, ya saben que el estadio clínico del paciente es peor, ¿no? Otras cosas a tener en cuenta también es que en el estadio 3B ya encontramos el neumoperitoneo, que es el aire libre en cavidad abdominal, producto de una perforación intestinal. El neumoperitoneo es la única indicación absoluta de cirugía, ¿no? Pero algunos otros signos, como por ejemplo los signos de peritonitis que encontramos en la 3A, también pueden ser signos indirectos, indicativos de cirugía. En cuanto al cuadro clínico de estos pacientitos, son, como lo vemos acá, ¿no? Pacientes prematuros que están en ventilación mecánica. ¿No? Podemos estar letárgico, con inestabilidad térmica, dificultad respiratoria, de la ventilación mecánica, pueden estar chocados, con mal perfundidos, ¿no? Alteran todos sus sistemas, no regulan la glucosa, también hay alteración del perfil de coagulación, ¿no? Y en cuanto a lo que es abdomen, vamos a tener un abdomen distendido. El pacientito va a estar con una sonda orogástrica con residuo bilioso, o a pesar de la sondita pueden haber vómitos, el abdomen esté tenso, puede haber sangre en heces, inicialmente oculta y luego sangre franca, ¿no? Y bueno, se puede palpar también una masa abdominal y cambios de coloración en la pared, ¿no? Esto producto de que haya habido alguna perforación, todo el resto del intestino va a bloquear y forman una masa. La enterocolitis afecta a todos los sistemas, está afectado los electrolitos, la función renal, la función hepática, altera los perfiles de coagulación, ¿no? Por lo que hay que ver el pacientito de una forma integral. No hay un examen de laboratorio que nos diagnostique NEC, ¿ya? Pero sí puede haber neutropenia, la trombocitopenia es bastante frecuente, ¿no? Hasta un 87%, y si es una trombocitopenia persistente, usualmente nos indica signos de mal pronóstico. ¿Ya? Hay perfil de coagulación alterado, ¿no? Y también la glucosa. Y lo que sí nos sirve para diagnosticar con certeza de NEC es la ecografía, ¿no? Inicialmente vemos acá como un hilio, ¿no? Solo edema de pared y más, una distensión de asas, pero de manera difusa. Ya en estadios más avanzados, vamos aquí en la flechita blanca, ¿no? En el NEC 2A, la presencia de neumatosis intestinal, como signo de como una doble pared, ¿no? Y lo que sí es indicativo de cirugía es el neumoperitoneo, ¿no? Que es aire libre en la cavidad abdominal, ¿no? Que lo podemos ver en estas plaquitas. El principal diagnóstico diferencial es con la perforación intestinal espontánea, ¿ya? Que el diagnóstico diferencial es más que todo postquirúrgico, ¿ya? Y uno que en la perforación intestinal espontánea el paciente no está tan comprometido, digamos, no está en tan mal estado como un paciente con NEC, ¿no? Y cuando ingresamos a operar, encontramos un número dice solo una perforación y el resto del intestino está bien, ¿no? Al contrario de lo que pasa en un NEC,
a veces entramos a operar y puede haber una sola perforación, pero el resto del intestino esté también inflamado, hay neumatosis, hay zonas de neumatosis, ¿no? Esto no ocurre en la perforación intestinal espontánea. Y usualmente los pacientitos con perforación intestinal espontánea son pacientes cardiópatas, ¿no? Que han tenido algún evento hipóxico y por eso se perfora el intestino. Inicialmente el NEC es de manejo médico, ¿ya? El pacientito tiene que estar en NPO, le colocamos una buena sonda gástrica para que drene, asegurar sus accesos vasculares y antibióticos de amplio espectro. Así el pacientito mejore bastante su condición clínica, ya tiene que completar al menos 21 días de tratamiento antibiótico, ¿ya? Y los quienes no van bien con el manejo quirúrgico, con el manejo médico, van a requerir a veces manejo quirúrgico. Ya, como les dije, la única indicación absoluta es la perforación intestinal, que lo vemos en la radiografía como un neumoperitoneo. Pero también hay indicaciones relativas como un asafix en la radiografía, una masa palpable, cambios de coloración en la pared o que falle el tratamiento médico, ¿no? Que a pesar de que están con todo en el tratamiento médico, el paciente siga yendo. Entonces eso nos obliga a explorar, ¿no? A veces es sin tener una imagen de neumoperitoneo en radiografía es difícil decidir el entrar a operar, ¿no? Pero el estado clínico del paciente es lo que nos lleva a decidir esto, ¿no? En NEC, cuando no tenemos un neumoperitoneo, una de las decisiones más difíciles es cuando entrar a operar, ¿no? Porque la idea es entrar a operar cuando haya una perforación, porque si no encontramos la perforación y entramos simplemente en neumatosis, en realidad más le vamos a hacer daño al paciente que los pilares del tratamiento es remover todo el tejido necrótico, ¿no? Perforado, pero preservando la mayor cantidad de intestino posible. Esto para evitar el síndrome de intestino corto. En los pacientitos en quienes ya se decidió que van a ir a una cirugía, pero están muy inestables, ¿no? En estos pacientitos se puede utilizar lo que es el drenaje peritoneal primario, ¿no? Se coloca un drencito con anestesia local y este dren nos va a ayudar a drenar el aire libre en cavidad abdominal y también contenido intestinal, ¿no? Y el estado clínico del paciente debe mejorar y puede ser llevado a una laparotomía formal luego de 24 a 48 horas, ¿no? En cuanto su estado mejore. Ahora, el enterocolitis, toda la cirugía que hacer, ¿ya? Depende mucho de lo que se encuentre. Hay que evaluar dónde está la lesión, cuánto intestino está comprometido, ¿no? Si simplemente hay una disminución de la vascularidad o ya está necrótico, ya está todo perforado, ¿no? Y lo que se suele hacer son ostomías, no se suele hacer anastomosis porque son pacientes en mal estado, chocados, que la anastomosis no va bien. Para ver el tratamiento se divide en un NEC focal en el que solo un segmento intestinal está comprometido, multifocal, cuando hay segmentos de intestino, cuando hay un segmento sano y otra vez hay un segmento necrótico, segmento sano, segmento necrótico, ¿no? Pero más del 50% del intestino está viable. Y el panintestinal cuando menos del 25% del intestino está viable. Por ejemplo, en estos casos, ahorita a ver la imagen, si tenemos una sola perforación, lo que se hace es cortar, resecar la zona perforada y hacer una ostomía. Las incisiones para entrar al abdomen pueden ser transversas como aquí, o si no, la más es la mediana, ¿no? La medianita. Y se hacen sus ostomías. Las ostomías siempre con doble boca, porque la parte distal nos va a servir para que antes de cerrar esta anastomosis, cuando ya el paciente esté en mejor estado obviamente, hacemos un estudio contrastado para tratar que haya obstrucciones. En la NEC multifocal lo que se puede usar es la técnica, ¿no? Acá lo ven, segmentos necróticos,
¿ya? Segmentos necróticos, múltiples segmentos necróticos, y entre ellos hay segmentos sanos, ¿no? Para esto, lo que se usa es el clip and drop. Removemos todos los segmentos necróticos y le colocamos clips o ligaduras, ¿no? Según lo que se tenga. Es lo más rápido en este caso porque es un paciente que está entrando sale en mal estado. Entonces dejamos así el intestino y luego al día siguiente, 24, 48 horas, volvemos a entrar. Y ya podemos hacer anastomosis de todos estos segmentos con el paciente en mejor estado general, obviamente, ¿no? Y una ostomía proximal. Son múltiples lo que se puede hacer, pero la idea es rescatar estos segmentos, ¿no? Estos segmentos que están entre las zonas perforadas, no resecar todo en bloque, ¿ya? Porque estaríamos condenando al niño a un intestino corto. Y en casos de que esté todo el intestino prácticamente necrosado, ahí sí, ¿no? Tendríamos que sacar todo y hacer una ostomía proximal, como la vemos aquí, ¿no? O a veces está incluso comprometido todo el colon, ¿no? Se tiene que sacar todo, ¿no? Obviamente estos pacientes tienen un mal pronóstico, que es un intestino corto o ultra corto y no van bien, no evolucionan favorablemente. A veces igual terminan con múltiples ostomías. Este es un pacientito clásico, ¿no? Con su laparotomía y sus dos ostomías. Y bueno, por la prematuridad tiene tendencia a ser hernias inguinales. Sí, estos pacientitos la mortalidad es bastante alta, hay que tratar de evitar el síndrome de intestino corto, ¿ya? Y normalmente, ya cuando pasa el evento agudo, se cierran las ostomías más o menos a las 6 semanas después de haberse hecho, ¿no? Que es cuando baja todo el proceso inflamatorio, ¿ya? Pero antes de cerrar las ostomías hay que comprobar que todo ese intestino distal esté permeable, porque como todo el intestino ha estado inflamado, ha hecho fibrosis, forma estenosis intestinales, fibrosis, ¿no? Entonces puede actuar como una obstrucción intestinal. Entonces hay que comprobarlo. Usualmente están en el colon izquierdo o en el sigmoides, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vemos en aquellas zonas de estenosis, ¿no? La zona más frecuente de NEC es el ilion terminal, pero las zonas que más hacen estenosis son el colon izquierdo, ¿ya? Igual aquí, ¿ya? Zonas estenóticas, ¿no? Y tener siempre presente las complicaciones de las ostomías, ¿no? Que se pueden prolapsar, o pueden tener estenosis de la ostomía, se puede infectar la herida, o pueden hacer hernias por el meso, queda abierto. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, ¿sí? Vargas. Sí. En cuestiones a la enterocolitis necrosante, ¿esta de por sí presenta alguna clasificación para determinar cuál sería el mejor tratamiento para, o sea, dependiendo del caso en el que se presente y cuánto es el compromiso? No, en realidad, o sea, los que tenemos son la clasificación en NEC focal, multifocal, ¿no? O panintestinal, como se las mostré, ¿ya? Pero mucho depende, acá en enterocolitis no hay una sola cirugía, no hay algo que te diga, si encuentras esto vas a hacer esto, porque no siempre se encuentra lo mismo, ¿no? Entonces, lo que siempre se hacen, o sea, son ostomías, no se suelen hacer anastomosis en las primeras cirugías, ¿no? Salvo que si el niño está estable, pues sí podemos hacer las anastomosis de los segmentos distales y una ostomía proximal, ¿ya? Pero siempre intentar ostomía, porque las anastomosis no van a ir bien, ¿no? Salvo que sea del segmento desfuncionalizado, ¿no? Como las técnicas son el keep and drop, ¿no? Y lo que también está
en NEC se usa bastante es el second look, ¿no? Que cuando no estamos seguros si el intestino es completamente necrótico o no, podemos dejarlo y regresar en una segunda intervención, ¿no? Y 48 horas después a ver este intestino, que a veces o se terminó o se recuperó o se terminó de necrosar y perforar y se tiene que sacar. ¿Mm? Pero la idea es sacar todo lo que esté necrótico, pero solo eso, ¿no? Si hay algún segmento viable, si sea pequeñito, se deja. Sí, aquí. Entonces, doctora, el peor pronóstico va a ser para los niños que son más prematuros y tengan menos peso, ¿cierto? Eso indicó, creo que el Así inicio. es. Sí, sí, así es. Sí, la mortalidad es mayor en estos chiquitos, ¿no? Mientras menos peso y menos edad gestacional. ¿Alguna otra pregunta? No, pasamos al tema de hernia pragmática, ¿no? La hernia, bueno, vemos que es una falta de fusión de los principales elementos del diafragma, ¿no? En el que, como no se terminó de cerrar, el diafragma va a permitir esta hernia la protrusión de las vísceras abdominales hacia el tórax. Y bueno, estas vísceras en el tórax van a producir una hipoplasia pulmonar y seguido a esto va a haber una hipertensión pulmonar, ¿no? Que de la hipertensión pulmonar es donde parte toda la clínica de estos pacientitos. Usualmente es uno en cada 2.000 a uno cada 5.000 nacidos vivos. El 30% de estos pacientitos van a nacer muertos o van a ser productos de abortos espontáneos. ¿Ya? También está relacionado con prematuridad, con bajo peso al nacer, y el 20% de estos niños presentan polidramnios ¿no? Durante el embarazo. ¿Ya? Lo más frecuente es la hernia diafragmática posterolateral, ¿ya? Que es el 85, incluso hasta más de los casos, puede llegar al 90-95% de los casos, y dentro de estas lo más frecuente es en el lado izquierdo. Es la hernia de Boxalek. Y también, bueno, tenemos las hernias anteriores, que son las hernias de Morgani, que en realidad pueden llegar hasta un 5%, son más infrecuentes, ¿no? Y también la sintomatología de las anteriores es menos, digamos que no es tan aparatosa como en las hernias posteriores, ¿no? Por eso a veces incluso no se diagnostican en etapa neonatal. Esta es la clasificación, las dividen en tipo A, B, y C y D, según cuánto de defecto está rodeado de músculo diafragmático. En la tipo A, el defecto está completamente rodeado de músculo diafragmático. En la tipo B tiene una pequeña porción de la pared torácica desprovista de diafragma. En la tipo C, el defecto tiene una gran porción de la pared torácica desprovista del diafragma, y en la tipo D hay ausencia completa o casi completa del diafragma, ¿no? Usualmente la tipo C y la tipo D son las que requieren una malla protésica para reparar el defecto. Están asociados con otras malformaciones, las más frecuentes son las cardiovasculares, pero también se pueden presentar malformaciones genitourinarias, gastrointestinales, ¿no? De musculoesqueléticas, genitales, del sistema nervioso, múltiples, pero lo más frecuente son las cardiovasculares. En cuanto a la fisiopatología, estos bebés con hernia pragmática congénita tienen hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, esta hipoplasia pulmonar, el pulmoncito está chiquito, por lo que hay menos superficie de oclusión, ¿no? Hay disminución del número de alveolos, estos alveolos tienen sus paredes engrosadas, hay reducción del lecho vascular pulmonar. Entonces, todo esto lleva a una hipoxemia, hipercapnia y acidosis, ¿no? Produce vasoconstricción pulmonar, arterial, hipertensión pulmonar, que es lo que se debe controlar previo a la cirugía,
¿ya? Y bueno, por circulación fetal persistente, cortocircuitos de derecha a izquierda e intrapulmonares. Y todo esto es un círculo vicioso. Lo que nosotros tenemos que controlar antes de la cirugía es la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es la causante de toda la insuficiencia respiratoria de estos pacientes. No es tanto por el efecto mecánico de las vísceras en el tórax, sino es por la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Igual, efectivamente, más del 90% de los casos se pueden diagnosticar de forma prenatal, ¿no? A partir de la semana 20 de gestación. Es más frecuente en el lado izquierdo porque el lado derecho cierra primero, ¿no? Ahí hay que tener bastante en cuenta si está presente o no el hígado en el tórax, porque la presencia de hígado en el tórax es un signo de mal pronóstico, ¿no? Lo ideal, el gol estándar es tener una resonancia magnética tal, pero no está disponible en todos los lados, ¿no? También valorar siempre, como les digo, la presencia de hígado en el tórax porque está asociado a mal pronóstico y a uso de ECMO en el postoperatorio. Acá tenemos un pacientito, ¿no? Vemos todas las asas intestinales en el tórax, el pulmoncito pequeñito, la tráquea se desvía hacia el lado contralateral y también el mediastino, ¿no? Todo lo que ocurre en un pacientito con hernia diafragmática, ¿ya? Puede presentar insuficiencia respiratoria, taquipnea, retracciones torácicas y algo bastante característico es que el abdomen está excavado, ¿no? El abdomen escafoide porque el contenido abdominal está en el tórax. El diagnóstico se realiza con una radiografía de tórax que tiene que ser antero, posterior y lateral, ¿no? Y se ve las presencias de las asas intestinales en el tórax afectado y la desviación del mediastino y tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? Si es que tenemos alguna duda en el diagnóstico, podemos ayudarnos de un estudio contrastado o también de una tomografía o una resonancia o incluso una ecografía, ¿no? Que nos diga la presencia del diafragma para poder diferenciar si es que también es una hernia anterior o posterior o si no se trata de una evento diafragmática, ¿no? Todas las hernias se operan, así sean asintomáticas, no es el caso de las eventraciones, que es una elevación normal del diafragma, ¿no? Con contenido del desplazamiento del contenido abdominal hacia el tórax. Pero no todas las eventraciones se van a operar, ¿no? Entonces hay que diferenciarlas. El tratamiento quirúrgico no es inmediato, ¿no? Lo primero que se hace es estabilizar al bebé, ponerlo en ventilación mecánica, su sonda orogástrica, ¿no? Y bueno, esperar que controle la hipertensión pulmonar, ¿no? Una vez que el paciente ha controlado la hipertensión pulmonar, recién se puede operar, ¿ya? Y así parezca estable, igual no operarlo dentro de las 48 horas de vida, esperar primero su adaptación, ¿no? Y bueno, aquellos en los que no es suficiente o fracasa la ventilación mecánica convencional, se puede pasar a la ventilación de alto flujo o incluso a el ECMO, ¿no? La ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea, es como poner el bebé en un pulmón y corazón artificial, ¿no? Hasta que responda y controle la hipertensión pulmonar, pero lo malo es que no se puede hacer en todos los bebés, tiene que tener al menos 2 kilos de peso y que sea mayor de 34 semanas de edad gestacional, porque van a estar anticoagulados y mientras más prematuro sea, mayor es el riesgo de hemorragias intraventriculares, ¿no? Entonces, no se puede usar en todos los pacientes, ¿ya? Para ver el momento adecuado de la cirugía, lo principal es que no tengan signos de hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Eso es lo que tenemos que valorar. En cuanto a la cirugía, puede ser abierta o puede ser toracoscópica. Cuando hacemos vía abierta, si es, ¿no? En realidad son muy similares en los dos, pero si es que es en el lado izquierdo, si es por toracoscopía en los dos, ¿no? Entramos por tórax, ya hernia derecha o izquierda, pero si es vía abierta, en el lado izquierdo se entra por una laparotomía y en el lado derecho sí por una toracotomía porque abajo tenemos el hígado y va a dificultar bastante si es que entramos por abdomen, ¿no? Se abre
abdominal, se retiran las vísceras, el intestino, puede estar riñón, vaso, estómago, hígado, ¿no? De la cavidad torácica se cierra el defecto diafragmático con hilos no reabsorbibles, ¿ya? Y en caso no cierre o sea un defecto muy grande o haya mucha tensión, se puede colocar una prótesis, ¿no? Una malla. Igual acá vemos en la vista por vía toracoscópica, ¿no? Todo el intestino se reduce e igual se cierra. El paciente pasa a una UCI-NEO, pueden haber complicaciones diatas como las atelectasias, obviamente el pulmón del paciente está chiquitito, ¿no? Hay distrés respiratorio, incluso pueden fallecer, la mortalidad también es alta en estos pacientitos, ¿ya? Y tardíamente, bueno, puede ir a una insuficiencia pulmonar crónica, también presentan reflujo gastroesofágico por el símbolo de His, ¿no? Y la recidiva de la hernia diafragmática, que es de manejo quirúrgico, ¿no? Que ocurre más que todo cuando ha cerrado con mucha tensión este diafragma, este defecto. Algo que deben tener también en cuenta, ¿no? Es la terapia fetal, para los casos de hernia diafragmática, no es para todos los casos, es solo para los que tienen muy mal pronóstico desde la etapa prenatal, ya que tienen hipoplasia pulmonar severa, el hígado está arriba en el tórax o un índice cráneo pulmonar bajo, ¿no? Estos pacientitos son candidatos para la cirugía fetal. Lo que se hace es, de manera, el pacientito obviamente intraútero, se les coloca un baloncito en la tráquea, ¿no? Se le coloca un balón en la tráquea, este balón obviamente va a ocluir la tráquea y lo que produce hiperplasia pulmonar, el pulmón va a crecer. El problema es que el fluido, el líquido que está en el tórax, en el pulmoncito, es exhalado, digamos, por la tráquea, ¿no? Y una vez que hemos ocluido la tráquea ya no puede salir ese líquido y se acumula en el pulmón, ¿no? Entonces tenemos que sacar el balón antes del nacimiento. Entonces hay riesgo porque en realidad son dos procedimientos, ¿no? Entonces lleva riesgos para partos prematuros, pero está funcionando bastante bien, se está haciendo bastante. Hay dos centros que lo hacen bastante, uno en Europa, en Barcelona, y otros en Estados Unidos, en Cincinnati. Ya casi intentó hacer un caso, pero hubo problemas en la extracción del balón, el bebé falleció. ¿Ya? Pero es una muy buena alternativa en casos de que los pacientes tengan muy mal pronóstico, ¿no? Si son pacientes con una hipoplasia, ¿no? Moderada o leve, hipoplasia pulmonar, o no tienen mal pronóstico, entonces se espera el nacimiento y postnatal funcional, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta a este tema sobre la hernia diafragmática? Sí, Ashley. Doctora, usted nos menciona que la resonancia magnética iba a ser el gol estándar para el diagnóstico de la hernia diafragmática congénita prenatal. ¿Postnatal también? Con postnatal en realidad se diagnostica solo con radiografía de, ¿no? Los otros estudios son más que todo para que nos ayuden a hacer el diagnóstico diferencial o para ver bien si la hernia es anterior o posterior, ¿no? Pero con radiografía de tórax es el diagnóstico. Ok, doctora, gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta?